Estamos bastante consternados porque el hombre está, si lo pueden ver desde ahí, está llamando, está cotizando, se ha puesto triste y también chocar el carro a veces no es nada lindo y mucha gente lo considera como un hijo. Yo considero que Araya aprecia bastante sus cosas. Amigo, no estés triste. Este lugar de día, como pueden ver, familias, las cervecitas, digno de video de YouTube. Digno de video de YouTube. Sí, todo family friendly. Pero en la noche, cuidado. ¿Qué pasa? En la noche se dice que para una mujer meterse a estas aguas existe el riesgo de embarazo. ¡No! Con solo bañarse en estas aguas. Son aguas aguas. mágicas, entonces. Son aguas raras. Son aguas raras. Uy, Dios mío, es lo que hace el efecto. Mira lo que es ¿Qué eso. dice? No puede ser. Por favor. Por Por favor. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien, amigos. Estamos en Costa Rica y hoy tenemos un video muy especial porque estoy recibiendo un amigo en el que los próximos días le voy a enseñar un poquito del país. Nada más vean esta estrella. Este es el Loncho. Loncho, hoy va a tener un enfrentamiento contra el frío de nuevo. Otra vez, va. ¿Qué opina, Loncho? No estoy de acuerdo. ¿Qué espera de este encuentro? No estoy de acuerdo, pero ya vamos a hacer el máximo. Pero va a ser la fuerza. Que es lo importante, porque ustedes lo pidieron. De hecho, que aquí hay que tener cuidado porque nos atropellan. Estamos en un puente. Y aquí tienen al señor Pasaje en mano. ¿Qué me dice, Pasajito? ¿Cómo estamos? Entusiasmado de conocer tu país, entusiasmado de conocer tu ciudad, entusiasmado de conocer dónde es que te diviertes tú. Y así que muchas gracias por la invitación. Pasaje lo conocimos en Perú. No sé si se acuerdan, un video sabroso que hicimos. Sí, muy buen video. Comiendo corazón de vaca y todo, ¿verdad? Comiendo Comimos ceviche barato leche y de tigra y... de ¡Qué todo, belleza, qué belleza! Cuénteme, ¿a dónde estamos hoy? ¿A dónde lo traje? Estamos en La Fortuna, principalmente en El Salto, un lugar bastante típico. Y lo que más rico es que es gratis. Y vamos a disfrutar, porque lo gratis es más rico. Eso es lo más hermoso de todo. Para empezar, lo traje a un lugar gratis. Estamos en un lugar en el que hay cosas caras y hay termales y el volcán y de todo. Estamos en La Fortuna. Y el primer lugar que lo traje es al Salto, una poza que es completamente gratis. ¿Y usted qué dice? ¿Se va a mandar del mecate? Me mando. Pero necesito algo para calentar, porque si no... Eso. Ahorita lo calentamos. Lo calentamos al estilo tico. Dale el estilo tico, que conozcan. Vámonos. Este lugar, El Salto, está casi debajo del puente, se podría decir. Aquí pasa la calle principal, simplemente uno se desvía ahí por un trillo y llega a la poza. La maravilla de Costa Rica. La misión es simple. Solo tiene que agarrar este mecate que está aquí atrás suyo y hacer lo que va a hacer ese gallo, nada más vea. Para que observe y aprenda. Usted también, Loncho. Tengo nervios. Usted también va para el agua. Pero está subiendo hacia arriba, ¿ah? Perdón, Sí. está subiendo hacia... Está subiendo hacia para un abajo. grado mayor de dificultad, pa. Es que este ya es profesional. Ay. Este ya es experimentado por lo que podemos apreciar. Desde el pie hacia las manos. Totalmente. Ay, vaya. Vea, se va. Uy. Eso es un profesional, papá. Eso es yo un no voy a hacer profesional. eso. No, pero salta de ahí normal, tratando de no morirse nada más con eso. Tengo miedo, Sí. playo. El Loncho. Ahí, con ganas de mandarle, pero no. Ok. Pasajito, unas palabras ahí para la gente que tal vez lo vea por última vez. Miren, yo siempre tengo miedo a las... Pero hay que hacerlo, si no, no se vive. Entonces, Eso hay que recalcarlo, lo está haciendo con miedo. lo estoy haciendo con miedo, con mucho miedo. Vale el doble. ¿No? ¿Qué es esto? Por Dios, o sea, parapente, saltar en esto. Vamos. Bueno, voy a hacerlo desde allá. Vamos, sí. Cuidado, no se suelta, porque pega contra ese palo que está ahí. Tengo miedo, y hay que tener fuerza. Pero bueno, vamos a darlo. Al igual que con su ex, nada más déjese ir como que si fueran mentiras. Bien. Loncho no se ha tirado y ya tiene frío. Ya tengo frío, legal, man. Ya está dudando si tirarse o no. Pero Loncho se va a ir a lo profesional desde que arrancó. ¡Vamos, Loncho! ¿Qué pasó, hombre? ¿Me estás robando? ¿Me estás tratando de asaltar? Amigos, estoy notando como que Pasajito anda con mucho frío, como que está temblando demasiado, el agua está helada. Así que vamos a calentarlo como se debe en Costa Rica. Nada más vean esta belleza, Tengo miedo, señores. Tengo miedo. Me advirtieron que es fuertísimo. Vamos a darle, vamos a probar. Con cuidado. Aquí en la probadita, vamos a ver.
El objetivo es probar lo más típico, así que gracias, Chris. Es un recibimiento nada más. Recibir a un invitado. ¿Qué le parece? Ah, te raspa toda la garganta, pero buenísimo. Dave, me está sobrando uno de estos, no quiero un... Sí quiero. Un buen tico no rechaza un shot de cacique, ya se lo dije, claro. Y se que toma sí. así. Sí. ¡Ah! ¡Ay, güey, puta! Welcome. Muy bien. Buenos días. Tome, mi hermano. Rechazó mi dinero. Con el cacique ya le pagué, básicamente, entonces. Muy importante, por supuesto, antes de continuar, gracias al patrocinador oficial de este video. ¿A quién? Dígame, pasaje. A Surfshark. Claro que sí, uno de los mejores VPNs del mundo, amigos. En la descripción les voy a dejar un código con un 83% de descuento. ¿Quién les da un 83% de descuento? Les queda el mes como en $2.50. Y 3 meses extra gratis. Ya saben que con un VPN pueden hacer un montón de cosas, pueden cambiar su ubicación de red para protegerse en la red, para protegerse cuando hacen compras en internet, de que no les saquen los datos de la tarjeta, si se conectan a un Wi-Fi público, que es peligrosísimo, o para un uso más doméstico, si usted tiene Netflix en el Perú, por ejemplo, y en el Perú resulta que un montón de películas están bloqueadas, yo no sé por qué nos discriminan así. Entonces, usted se mete a Surfshark, con un clic se cambia a Estados Unidos. Tiene todo, papá. Toda la biblioteca, la mejor del mundo. Así que así de fácil, amigos. Ya saben, les voy a dejar el link en la descripción y con el código ARAYA aplica lo mismo. ¡Vamos, Surfshark! Tenemos aquí algo clásico de Costa Rica para pasajito. Esto que ven aquí es un chifrijo. Esto es como una taza llena de frijoles, de chicharrón, de aguacate, de pico de gallo, que es tomate con un montón de cosas. Esto también es típico de la costa de Costa Rica, se llaman mamaditas. Si ustedes son seguidores del canal, ya las conocen. Esto es piangua, si no me equivoco, Sí, como piangua es piangua arreglada. con piquito de gallo arriba. Ay, papá, y se Ya le con pone limoncito. limón y usted queda como un toro que aquí... Pero nos vamos Cuidado, cuidado con la batalla de Con la espadas. batalla ahí nos Sí. agarramos peor que que Star Wars. Star Wars. Pero le quiero preguntar a Pasaje lo siguiente. Esto que tenemos aquí en un lugar turístico, aquí está baratón, Baratón, se podría decir. baratón del promedio baratón. Baratón, este está en $10, el chifrijo, $10 las mamaditas. Y esto que no es un clásico, pero igual es clásico en todo el planeta, $9. ¿Qué le han parecido los precios en Costa Rica? Escandalosamente altos, sin ninguna duda. De hecho, que para comer aquí es conveniente salir a comer que comprar tus cosas para cocinarte. En algunas ocasiones me tocó estar en Montezuma para hacer una carbonara de 2 personas que solamente es pesto, pasta, tocineta, huevo y algunos insumos. Nos costó $30. 30. 30. Para cocinarlo Para usted cocinar extra. los dos. Y era una bolsa de pasta nada más. No, Queso, tocino, huevo. sí le salía más barato ir a comer a comer. un restaurante. Y por $30 tenemos chicken fingers, su buen chifrijo, que probablemente vaya a ser mi comida favorita en todo Costa Rica, Pero. confirmo. Y lo que es las mamaditas, que me muero por probar unas mamaditas. Pero sí, escandalosamente es alto, pero pagable, o sea, estratosféricamente así. Pero como se en recibe Suiza, también como en algo... Indonesia. Sí, claro. Calidad, no, o calidad. sea, Es algo que hay que recalcar. El precio es elevado, pero también usted recibe como buen servicio. Y Sí. los lugares son tuanis. Vean aquí donde estamos, por ejemplo, en el puro centro, con buena comida. se siente el pura vida incluso en la atención, en la gastronomía y en todo lo que son los ambientes ticos. Ojo aquí, cuidado, porque yo creo que aquí nunca los he traído en este canal. Vean este lago con el volcán al fondo. Además, vean la calle por la que tenemos que pasar el carro. No crean, da miedito. Vamos al puro borde de quedar ahí ahogados. Vean este paisaje. Vamos lo más cerca que se puede llegar legalmente al volcán. ¿Qué le parece? Pasaje, esta entradita. Me siento en un lugar paradisíaco, totalmente verde, hermoso y mucha paz, demasiada paz, y eso me gusta. Lo que no me produce tanta paz, Pasaje. Es un problema que acabamos de tener, amigos. La verdad es que estoy muy triste. Nunca en la vida me había pasado algo así.
Por favor, vayan dejando sus Fs en el chat. Siento bastante Vayan escribiendo aquí. empatía el día de hoy por Siento lo que pasó, amigo. dolor. No sé qué me pasó, la verdad. No me fijé. Uy, vea, incluso hasta se despegó esto de aquí. No, esto voy a tener que llevarlo a ver qué le hacen. Vean. Ay, no, es que hasta que me duele volver a verlo. Vean cómo dejé este stop, por Dios. No tienen idea el susto que me llevé cuando sonó el golpe. Le dimos como a un poste que yo no sé, por la posición en la que estaba, no lo alcancé a ver y me quebró el stop. Qué tristeza. Ando preocupado por el bueno de Araya porque después del choque cambió totalmente su actitud. Si yo podía tener un mejor guía para San Carlos, era Cris Araya. Pero con Alonso estamos bastante consternados porque el hombre está, si lo pueden ver desde ahí, está llamando, está cotizando, se ha puesto triste. Y también chocar el carro a veces no es nada lindo y mucha gente lo considera como un hijo. Y yo considero que Araya aprecia bastante sus cosas. Amigo, no estés triste. Ya voy a consolarte, amigo. No estés triste, por favor. Ya va a pasar. Ya va a pasar. No, estamos a full, nada más. Estoy cotizando y Está carito, ¿no? me dolió más, me dolió más cuando lo coticé. Pero todavía no tengo el precio real. La agencia hoy es fin de semana, está cerrada. Pero no sé, nunca, es la primera vez que perdí la virginidad de choque. ¿Y dolió? Entonces, dolió muchísimo. Uy. Pero no, venimos con toda la actitud y a los turistas tenemos que recibirlos como se debe. Así que vamos por la cima de la base del volcán. Lo bueno aquí es que el bosque ayuda un poco a olvidarse de todo, a andar tranquilo, pero algo que no le he contado a Pasajito, de hecho, y a Loncho tampoco, que se vino en chanclas. Loncho está cometiendo pero un atentado contra su vida. Aquí yo ya he venido otras veces y me he topado una terciopelo cruzando el sendero. Ya vamos a encontrarnos con animales. No, sí, Con todo vida esto salvaje. está lleno de perezosos, no sé si hay felinos por aquí, pero yo he visto serpientes, de hecho la serpiente más peligrosa de Costa Rica, cruzar el sendero al frente mío. Si pasa, nos vamos corriendo y le dejamos a Loncho atrás. Loncho es el de la chancleta. Loncho que la maje. Un chacletazo a la serpiente. Chancletazo mataculebras. Sí, no, entonces sí tenemos que tener cuidado por donde pisamos. Hay que tener mucho cuidado en este sendero. Llegamos a la cima, amigos. Vean el impresionante volcán. Hola, señora. ¿Qué tal? Lo logró. Hasta esta señora llegó mejor que ustedes. Debería darles vergüenza. Vean qué increíble vistón tenemos aquí. Todo esto que hay son piedras volcánicas. Todo esto salió de ese volcán que tienen ahí. Este es el volcán Arenal. En algún momento de la historia, el volcán enterró un pueblo completo aquí en La Fortuna. No sé si les gustaría que les cuente acerca de eso en un video especial, que vayamos a buscar ciertas zonas y así. Cuéntenme aquí en los comentarios. Pero vean la majestuosidad, vean la cantidad de naturaleza, las grietas. Todo eso es donde en algún momento corrió la lava. Yo llegué a ver este volcán con lava arriba en el cono. ¿Y qué le parece, Pasajito? El paraíso terrenal, podría llamarle. Increíble, o sea, estar acá, respirar, ver toda la vista, el lago, el volcán, las piedras volcánicas, hacen que este lugar sea, para mí, de lo más lindos que he visitado en Centroamérica y en Latinoamérica en general. Mucha paz, muchísima, y eso se disfruta. Excepto por el choque. Excepto por el choque, de hecho que nos ha hecho olvidar, o sea, tan lindo es este lugar, tan lindo es este lugar que nos olvidamos del choque y hasta le sacó una sonrisita a la Araya. Cierto, ya se me había olvidado. Qué madre, vámonos. No, me voy ya. Vámonos. Ahora llegamos a las únicas y legendarias. Esto ya lo hemos visto en repetidas ocasiones en este canal, pero nunca deja de ser épico. Jamás. Vamos a venir a unas termales en Fortuna
pero lo mejor de todo, gratis. Perro. Totalmente gratis. Y me encanta que haya sido uno de los primeros videos de Araya y que después de tiempo podamos regresar. Si ustedes van a ese video, podemos ver el presente y el futuro. Otros países. Y está ya trayendo a otros creadores a su propio país. Sí, Qué bello, hermano. A conocer el Chollín, claro. A conocer que sí. a calentarnos. Calentarnos, no, y ahora que, volviendo a un tema triste, ahora que estoy aquí a la luz, ahora sí vean bien, es que no es solo el foco. Aquí abajo, vean todo esto como está raspado. No, Dios mío, no. Vean, hasta aquí abajo, casi quiebro más bien. Lo que pegó fue esto de aquí abajo. Mejor vámonos a las termales. Olvida el tema por un rato. Mejor. El volcán nos hizo olvidar ese Vamos tema. a meternos al agua mejor. Por si esta es la primera vez que ven este canal o que ven el Chollín en este canal, es básicamente un río de agua caliente que pasa por aquí. Ahí lo que hay es un puente, esta es la calle principal. Ya ando hablando como raro, esta garganta ya no da más. Simplemente nos desviamos aquí en un caminito y vamos a llegar a un río natural, completamente gratis para todo el mundo. Esta es la bajada gloriosa. Esto que ven aquí, amigos míos, es un puente. Por ahí arriba pasa la calle que les enseñé. Y esto es agua termal. Esta es la primera vez que va a tocar un río de agua caliente. Nunca en mi vida antes. Y en Costa Rica, yo no sé si será tan caliente. Vamos a ver. Sí está caliente, perro. Ay, está como que hervida, ¿no? Llegar a esta zona me recuerda cuando anduve grabando por aquí con el Dogor, con Soya City. Lo recuerdo aquí acostado disfrutando del agua caliente. Un saludo para el Dogor, que se recupere rápido. Al 8 se lo está llevando el agua. Al 8 se lo está llevando el agua. ¿Qué pasó, Loncho? ¿Qué pasó? Ya no quería más frío y tuvo que venir a la termal. ¿Qué opina del frío aquí? No, aquí no hay frío. Inexistente. Inexistente. Negativo. Negativo, que nada de eso. Pasaje en mano a punto de ahogarse en el Chollín. Loncho, pero de ahí lo veo con frío. Ya me estoy congelando. Ay, acá salió un minuto del agua y ya está temblando de frío. No se le acuerda a la vieja. Ya me acuerdo de la vieja. El Chollín es un lugar súper local. Aquí viene toda la gente de la zona, pero también últimamente vienen demasiados turistas. Incluso venden tours para traer a los turistas a un lugar gratis. El negocio es socio, pero hay un dato que les quiero contar. Amigo. Venga mi pasaje. Amigo, ¿qué pasó? ¿Qué me quieres contar? Este lugar de día, como pueden ver, familias, las Family friendly. cervecitas, Digno de family video de friendly. YouTube. Digno de video de Sí, YouTube. todo family friendly. Pero en la noche, cuidado, ¿Qué pasa? en la noche se dice que para una mujer meterse a estas aguas existe el riesgo de embarazo. No. Con solo bañarse en estas Son aguas aguas. mágicas entonces. Son aguas raras. Son aguas raras. Agua La- espesa. Sí, como que suenan cosas raras en la noche. No. Entonces, ahorita antes de que se haga de noche, Tenemos que salir tenemos que corriendo. evacuar, hay que evacuar este sitio. Nunca Ah. se sabe. Hay que tener cuidado, hay que tener Hay cuidado. que tener cuidado. Este río habla. Este río dice cosas. Si hablara, contara muchas historias. Bichos, segundo día de viaje, ya prácticamente no puedo hablar, pero hoy es un día muy emocionante. ¿Sabe por qué, pasajito? ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué, Loncho? Porque el Loncho me está diciendo que no conoce Río Celeste. Uno de los ríos más hermosos de este planeta, literalmente. Literalmente un río azul, naturalmente azul aquí en Costa Rica. Loncho no lo conoce, pasaje muchísimo menos. Tengo ganas. Entonces, en este momento vamos camino para allá. Vamos tardísimo, vamos tallados. No sé si nos van a dejar entrar. Pero vamos a hacer nuestro mejor intento, que es lo que cuenta al final. Eso es lo que vale en la vida. Tuvimos que parar en el camino porque le voy a enseñar un lugar al Caucita. ¿Había visto alguna vez en su vida un árbol tan grande como ese que tenemos ahí al frente? ¡Wow! No. Es uno de los 5 árboles más grandes que hay en Costa Rica. No puede ser. ¿Sí o no, mi compa? Así es. Este es el árbol que es Parecía una el casa. símbolo de la paz entre Guatemala y Costa Rica. ¿O es nada más de la paz? Sino, ese es el árbol nacional de Guatemala, Eh, patrimonio nacional de Costa Rica. Ya. Ah, vale.
El ceiba entonces es el árbol nacional de Guatemala. Patrimonio Nacional de Costa Rica de 1989 para acá. Mientras vean qué rico, una caldosita, ya me antojaron. Provechito, compadre. Gracias. No, voy a tirarme una caldosita, no, esto no se puede perdonar. O sea, unas caldosas que se atraviesen el camino de esta manera no se puede perdonar. ¿Ya probó la caldosa? Sí. Sí, ya lo probé, ¿Qué tal? pero creo que esta puede ser mejor porque tiene picantito, así que Sí. vamos a darle. No, y estas que andan vendiendo así siempre son las mejores. Cebollita morada. Vean esta belleza. Aquí está el cevichito, mi hermano. Vamos a entrarle a la caldosa si no la conocían. Esto es una picarita, un snack, una cochinada, como ustedes le digan. Ceviche, caldo de ceviche y salsas. Que los peruanos, por favor, no vean esto porque me crucifican vivo. Compa, no bueno. Pura vida, como dijo Kylo, nada. Al chile, permítame darle la mano. Qué belleza. Quiero que mencionen el tamaño que tiene este árbol. Me voy a ir acercando para que ustedes vean lo diminuto que me veo a la par de esto. Estos son 33 metros el perímetro de este árbol y casi 50 metros de altura. Me están tirando un dato que yo desconocía. Me está diciendo el amigo que nos encontramos que este árbol sale en la primera película de Avatar. Yo sabía que Avatar se había inspirado en un ceiba para hacer todo lo que hay en la película, pero no sabía que era este que tenemos aquí en Costa Rica. Además, este árbol es sumamente importante para los Maleku, que son un grupo indígena aquí en Costa Rica, porque ellos lo consideran, no sé, o si lo consideran, no sé en la actualidad, me pueden confirmar si hay Malekus aquí en los comentarios, lo consideraban una escalera al cielo por lo alto que es y lo maravilloso y majestuoso. Incluso me imagino que tiene que ser sagrado para los mayas también. Si es el símbolo de Guatemala, tiene que ser sagrado para los mayas también, me imagino. Era tan sagrado que cuando moría el cacique de la aldea, lo ponían acá en las raíces del árbol para que el árbol lo absorbiera de cierta manera y se lo llevara a otro plano terrenal. Estamos dentro del Parque Nacional Volcán Tenorio, donde está el río Celeste. La entrada para los nacionales nos cuesta nada más 800 colones, menos de $2. La de pasajito costó $13. Pero yo quiero saber algo, yo quiero saber si ustedes están listos para ver una de las cataratas más hermosas que han visto en toda su vida. Creo que somos ¿Están preparados? un buen equipo para verlo, un buen Sí, equipo. solo vamos a caminar 150 metros bajando estas graditas que vienen por allá y nos vamos a encontrar con la maravilla. Estamos emocionados, yo quiero ver y quedar así. Ya se escucha, por Dios. Puede ser, perro. Tranquilos, sigamos Tengo avanzando, por nervios. favor. Listos para este momento de sus vidas. Vamos bajando al cielo. Vamos bajando al Este cielo. es el único lugar en el que es al revés. Vamos bajando. Ya se alcanza a ver un poquito de celeste entre las hojas. La cascada, la cascada es... Sí, no, la cantidad de agua que cae. Y hoy es un día de suerte porque hoy está medio nublado, soleado. Entonces, de repente pegan rayos del sol, que es lo que hace... ¡Uy, Dios mío! Es lo que hace el efecto. Mira lo que es ¿Qué eso. dice eso? Por favor. Miren esa vara, Por bicha. favor, vean estas escaleras al cielo. Es que esto es una maravilla, pero del mundo, Loncho, por favor. Vean este escenario, vean esa cascada con ese color de agua, completamente natural. Esta es la parte más baja a la que podemos llegar. ¿Qué le parece, pasadito? ¿Qué es esto, perro? Vea este lugar. Pero me creerían si les digo que lo que ustedes están viendo es una ilusión óptica. No, cuéntame eso. Esto es una ilusión óptica, mis hermanos. Lo que estamos viendo es, pero no es real. No sabría cómo ¿Cómo es que ha decirlo. llegado a ser azul este Pero río? usted saca agua del río Celeste y sale transparente. Obvio, como todo el agua en el mundo. No es celeste. ¿Por qué celeste? Lo vamos a ver ahorita en un lugar increíble. En esta parte el agua está más tranquila, entonces se ve todavía más celeste y además le están pegando los rayos del sol. Recuerden que el sol, esa luz que le da es lo que hace que nuestros ojos vean el agua celeste. Entonces vean los tonos que toma en este lugar. Y si vemos un poquito más para acá, aquí tenemos agua común y corriente. Ya casi lo vamos a ver más en detalle, pero vean aquí el agua normal y aquí de repente el agua celeste. Es porque esta tiene algo
que esa quebradita no. Me duele bastante que sea prohibido pegarse un clavado como una sardina en este lugar. Estoy pero a nada de clavarme y que me saquen. A nada de que me deporten, rey. No, y después de la caminada son como 2,5 kilómetros para llegar hasta aquí. 3 kilómetros. En pura grada y pucha, llega uno aquí y ve esto. Sí, Imagínense es un clavado. indescriptible, o sea, si tú lo ves desde ahí hermoso, nosotros los que estamos viendo acá Sí. es algo muy, pero Sí. muy lindo. Pero por ¿verdad? cualquier cosa no se claven, por favor. Yo no les recomendé que se pegaran un clavado. Para nada. Yo nunca lo dije. Más lindo se ve sin nosotros. Y lo último que nos encontramos, el final del sendero, es donde nace el río Celeste. Básicamente donde Dios puso algo para que de ahí para abajo esto sea lo impresionante que es. Ahí viene el agua completamente normal. Por allá viene una quebrada como que tiene un pH diferente y cuando se juntan los dos pHs se hace más grande un mineral que se sienta en el fondo, queda como un sedimento y además el agua se lo lleva y es lo que hace que nuestro ojo vea el agua azul. Si quieren la explicación científica la pueden ir a buscar en Google, ¿sí o no, Loncho? No, Galileo Galilei. O si no, le preguntan a Galileo. Díganos, Loncho Galilei, ¿qué minerales son los que tiene? Sí, es que se juntan 3 minerales, que es aluminio, silicio y oxígeno. Pero por favor. Y se forma esa gran creación. Por favor, eso es lo que les digo. Aquí estamos con un maestro. ¿Qué me dice, Causita? Algo que nosotros tenemos el privilegio de tenerlo todos los días en nuestro planeta. ¡Valóralo! Bueno, amigos míos, así que en este puente espectacular se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció este tourcito corto, pero cargado Intenso. en el país. Colorado. Colorado no. Espectacular. Azulado, azulado. A su lado. Sí, muy lindo, la verdad. Uf. Impresionante. Podría volver a venir toda mi vida aquí porque es un lugar que transmite paz, está a nuestro alcance. Obviamente como costarricense que sale más barato. ¿no? Sí. No, gracias por venir a Costa Rica. Les voy a dejar el canal del Causita en la descripción para que vayan a ver lo que anda grabando aquí en el país. Full OnlyFans. Gracias a Loncho por estar aquí detrás de cámaras y ayudándonos. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y un besito de alguien que hoy vio dónde nace el río Celeste.